Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Antes de comenzar esta aventura quisiera dedicarles un minuto a ustedes, sí, a ustedes que me han ayudado bastante. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a toda esta familia, a los que comentan, a los que le dan like. Muchísimas gracias, de verdad. Y quisiera también desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Pásenla muy bien, pero sobre todo cuídense mucho. Recuerden conservar su sana distancia, usar su cubrebocas, todo lo necesario para que podamos estar sanos y felices. Sin más que decir, continuamos esta aventura hacia Yellowstone. Comenzamos en el sur de Yellowstone, al norte del Parque Grand Tetons, e inmediatamente podemos ver su gran tamaño. Yellowstone es un parque enorme de 3.471 millas cuadradas y es tan grande que cuenta con 10 Visitor Centers y 5 entradas. La ruta para esta aventura son estos 5 puntos, el primero siendo Lewis Falls, West Thumb Heiser Basin, el Upper, Midway y Lower Heiser Basins. En la entrada al sur del parque nos reciben un río y una cascada con un hermoso escenario de calma y movimiento. En esta parada encontrarás un trail que te lleva más cerca de las cascadas. Es un camino sencillo de unos 5 minutos y es un buen ejercicio para activar el cuerpo y la mente. Te recomiendo mucho hacerlo. Como ustedes ya saben, me encantan los bosques, pero Yellowstone es un parque que destaca más por encontrarse en un terreno volcánico. ¿Sabían que aquí se concentran la mayor parte de los geysers que hay en todo el mundo? Nuestra segunda parada es West Thumb Geyser Basin. La palabra geyser viene del vocablo islandés gesir, que quiere decir chorro. A su vez, basin significa cuenca. Geyser Basin entonces significa cuenca de chorros. Los geysers se dividen en dos tipos, de fuente y de cono. En el tipo fuente las explosiones suelen ser más violentas y con gran altitud, aunque con menos duración. Y en el cono son erupciones sobre un pequeño cráter con menos violencia y mayor duración. La temperatura del agua es de aproximadamente 100 grados Celsius, así que ni se te ocurra meterte a bañar. ¿Ya notaron que al fondo se ve un lago? Este es el lago de Yellowstone. Y, a pesar de lo que uno pensaría, es agua fría. Así que en esta parte es donde se junta lo caliente de un geyser y lo frío de un lago. Este fenómeno, aparte de bello, también es muy delicado, así que hay que evitar tirar cualquier objeto dentro de ellos. Vamos, guarda esas monedas para cualquier otro pozo de los deseos. A continuación veremos el geyser más famoso de Yellowstone, Old Faithful, o en español, Viejo Fiel. Es famoso debido a su exactitud a la hora de hacer erupción. Y es que normalmente los geysers son predecibles hasta cierto grado, pero no con tanta exactitud como el Viejo Fiel. Para darnos una idea de cómo es que este fenómeno ocurre, imaginemos una olla de presión bajo la tierra. En el momento en el que la presión se acumula demasiado, suena la tetera y sale el agua con vapor. Vámonos al siguiente punto, que es Upper Geyser Basin. Como pueden ver, hay muchos geysers en este camino, así que mostraré solo algunos. Los geysers son fenómenos efímeros, solo permanecen vivos unos cuantos miles de años, o hasta que algún evento geológico acabe con ellos, como un terremoto, por ejemplo.
Aquí en el Biscuit Basin vi uno de mis geysers favoritos, Sapphire Pool o alberca de zafiro. Es hermoso. Y también vemos al Perla Negra, pero no a Jack Sparrow. Midway Geyser Basin es la cuarta parada de esta aventura. El geyser que se observa a continuación acumuló demasiada presión y explotó formando un cráter, de ahí su nombre Excelsior Geyser Crater. La gran cantidad de vapor nos da una idea de la temperatura tan elevada del agua. Es sencillamente increíble. Por cierto, aquí se encuentra el segundo punto más famoso de Yellowstone, Grand Prismatic Spring. Recibe el nombre debido a lo colorido de sus aguas, y en el borde se observa el color naranja intenso que ocasionan las bacterias que viven en el agua. El ecosistema de estas bacterias es tan delicado que el solo tocarlos acaba con ella. Así que a preservarlo y admirarlo. El Grand Prismatic es tan grande que solo se puede apreciar un poco desde abajo, debido al vapor. Pero no se preocupen, existe un trail que te lleva por atrás y se eleva lo suficiente para poder admirarlo con una vista aérea preciosa. Por último, pero no menos importante, tenemos el Lower Geyser Basin. Y como ya se habrán dado cuenta, mencionamos Upper, Midway y Lower. Upper significa la parte superior, Midway la parte del medio y Lower la parte inferior de este recorrido hacia los geysers. Y es un recorrido que la verdad vale muchísimo la pena. Y bien amigos, eso ha sido todo por esta aventura. Si te gustó el video dale like, coméntalo y suscríbete si no lo has hecho. Compártelo por favor con todas sus amistades. Cuídate, cuidemos del planeta y nos vemos pronto.